Aquí les traigo otra parte de esta increíble historia. Como siempre el fichero no es mío, solo tengo el permiso de subirlo al canal. Link del fanfic en la descripción. Sin más nada, disfruten la historia. Reencarnado en RXD como un inmortal, parte 2, salto temporal, nombre, Izu Evermore. Edad 630 años 6 meses 12 días, apariencia física, 9 años, año, 4370 a.C. altura, 1,40 m. Han pasado ya 100 años, y me he convertido en el principal escultor y arquitecto de la antigua Sumeria. A través de múltiples proyectos que me hicieron desmesuradamente rico, fui contratado por Inti, quien me ofreció un pago por cada hombre que trabajara para mí, dependiendo de la duración y complejidad de las obras. Cuanto más complejo era el trabajo, más metales preciosos recibía a cambio. No es por presumir, pero los metales preciosos ya no me cabían ni en los bolsillos, así que comencé a hacer pulseras con ellos, solo por diversión, claro. Fue tanto el éxito de mis proyectos que construí un enorme palacio donde almacené todos mis bienes. Además, me encargué de los acueductos de Sumeria y de un avanzado sistema de riego. Pronto, la antigua Sumeria se consolidó como la primera gran civilización de la humanidad, y el poder de Inti creció tanto que se decidió a construir otras dos grandes ciudades. ¿Y quién estaba a cargo de su construcción? Yo. Ahora, me encontraba en pleno proceso de edificación de la ciudad de Ur. Después de algunos siglos, se prevé la construcción de una nueva ciudad dentro de unos 300 años. Y sí, tú sabes que probablemente yo esté a cargo también, porque, ¿quién más podría ser? No soy el único arquitecto inmortal con estilo, claro. Mi residencia actual estaba en el Palacio de Uruk, donde se encontraba Inti. A pesar de mis logros, había ganado algo más importante: la confianza de Inti. Durante este tiempo, me consideraba uno de sus amigos más cercanos. Inti, un ser inmortal que podía parecer distante, tenía una fascinación por los mortales, por su limitada vida y sus costumbres. Le gustaba conversar sobre todo lo que nos hacía humanos, sobre lo que hacíamos con el tiempo que nos era dado. A veces, hasta me preguntaba si algún día los humanos dejarían de tropezar con las piedras, o si alguna vez entenderían cómo funcionan las escaleras. El día de mi llegada al palacio, al entrar en la sala principal, saludé tranquilamente. Inti, dije con una sonrisa. El gigantesco Henry Cavill, que servía como su guardia personal, asintió y se apartó para dejarme pasar. Al hacerlo, me entregó un papiro hecho con lo que parecía ser piel de caballo. Estuve a punto de preguntarle si pensaba que me gustaban las pieles de animales, pero al final me contuve, el hombre ya tenía suficiente trabajo. Izu, amigo mío, ha pasado mucho tiempo, dijo Inti, sonriendo ligeramente. Una década, respondí con calma, encogiéndome de hombros. El tiempo vuela cuando encuentras algo que hacer. Eso es cierto, rió él con un tono seco, casi como si estuviera conteniendo una carcajada, pero sin tener ganas de compartirla. Me pregunto cómo es que tú, un ser humano, has vivido tanto tiempo y sigues sin envejecer, preguntó Inti, con curiosidad en sus ojos. ¿Quién sabe? Me encogí de hombros. ¿Te dije alguna vez que mi secreto es dormir en una cama de oro? Esa cosa es como un rejuvenecedor de piel natural. Pero, claro, lo dejé solo como un comentario de paso. De todos modos, ¿para qué me llamaste? Informa sobre la construcción de Ur, pidió, cambiando a un tono más serio. La construcción sigue según lo planeado, dije, sin vacilar. A este ritmo, se terminará en unas décadas. Aunque hemos tenido algunos inconvenientes con el terreno inestable y las plagas, ya me estoy encargando de esos problemas. Y si no me creen, pregúntenle a las ratas de Sumeria. Son mis nuevas enemigas acérrimas. Comenté entre risas, pero Inti no pareció entender del todo mi tono cómico. Inti asintió, satisfecho. Me alegra escuchar eso, respondió, sin mencionar las ratas, claro. ¿Eso era todo? Pregunté, curioso. No, dijo, su tono ahora mucho más grave. Miró a sus guardias, quienes se retiraron silenciosamente de la sala. Lo que fuera que tenía que decirme, sabía que sería importante. Te he contado cómo venimos de un mundo lejano para reunir recursos y restaurar la vitalidad de mi planeta, comenzó a decir, pausando para evaluar mi reacción. Sí, lo recuerdo, respondí, consciente de lo que había compartido conmigo. Inti, continuó, a este punto, debes estar al tanto de la existencia de otras criaturas más allá de los humanos y los animales de este mundo. Sí, respondí, recordando mis encuentros con hombres lobo y vampiros chinos que podían saltar de forma antinatural. Esas criaturas saltan más que un conejo de feria. Pensé para mí mismo, pero me limité a asentir. Me contaste una vez que llegamos a un acuerdo con los dioses, dijo Inti, de nuevo con un tono sombrío. Sí, un acuerdo que ha cambiado, respondí, recordando los detalles del trato. ¿Qué sucede?
Inicia una serie de tensiones que nos ha llevado a un punto crítico. Las relaciones entre nosotros y los locales se están volviendo insostenibles, explicó Inti, su rostro inexpresivo. Si las tensiones siguen aumentando, inevitablemente llegaremos a la guerra, una guerra que podría destruir el mundo entero. ¿Por qué se han dado esas tensiones? Pregunté, levantando una ceja, confundido. No puedo decirte los detalles exactos, dijo Inti, suspirando. Solo te lo menciono porque respeto nuestra amistad. Quiero que estés preparado, por si sigues con vida cuando esto comience. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Entiendo, respondí finalmente. Me levanté, dispuesto a salir del palacio y continuar con mis tareas. Regresaré cuando Ur esté terminada, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Caminando por el sendero de tierra que llevaba hacia la ciudad, no pude evitar pensar en todo lo que había escuchado. Estos eventos nunca fueron mencionados en el anime ni en las novelas, al menos no en los volúmenes que había leído. Mi memoria, después de 600 años, se había vuelto un tanto borrosa. Quizás debería dejar de dormir tan profundo en esas camas de oro. Miré el sistema y observé que faltaban 300 años para el año 4000. Quizás ese sería el año del primer gran desastre, el diluvio universal que se mencionaba en las antiguas leyendas. Solté un suspiro, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. Pasé una mano por mi cabeza, rascándome el cuero cabelludo. Supongo que tendré que construir un barco pirata o algo por el estilo para sobrevivir al diluvio, murmuré, más para mí mismo que para alguien más, mientras la gran ciudad de Ur se erguía ante mí, lista para seguir creciendo. Y espero que, por favor, no me toquen más ratas. En serio las odio. XXXX pasaron los años, supongo que varias décadas. Finalmente, cumplí 700 años, lo cual, debo decir, es todo un logro. Poseía tanto oro que, si lo convertía a dólares, sería multimillonario. La riqueza nunca fue un problema. Durante esos años, pude terminar de construir la ciudad de Ur, y estaba en proceso de edificar la siguiente. La ciudad de los Lamitas, Lagash, y otras dos más. La verdad, estaba completamente hasta el cuello de trabajo. Al menos, la paga era increíblemente buena. Ganaba más dinero del que sabía qué hacer con él. Pero, algo extraño estaba ocurriendo. El aire se estaba llenando de una tensión palpable, casi insoportable. Incluso Inti, el líder de los exteriores, desapareció sin dejar rastro, dejando a un representante para que tomara el mando mientras él no estaba. Así que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo sobrenatural. Por si acaso, decidí construir un bote salvavidas. Literalmente. Mientras lo hacía, seguía supervisando la construcción de las ciudades y trasladaba mi oro a una ubicación más segura. Encontré una montaña con una cueva enorme, perfecta para esconder mis riquezas en caso de que el mundo se inundara. Al menos tendría algo con qué invertir en futuros proyectos. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Mis ayudantes fueron reemplazados por sus hijos, y luego, por los hijos de esos hijos. Mientras tanto, yo seguía con mi apariencia de un niño de 9 años. Qué bueno es ser inmortal. Aunque, a veces, durante las reuniones, deseaba que mis ayudantes no me miraran como si fuera un niño perdido. Finalmente, después de terminar las 3 ciudades y recibir mi pago, me dirigí a mi montaña para seguir trabajando en mi barco. Nombre: Izu Evermore. Edad: 1000 años, 6 meses, 12 días año. 4000 AC. Altura: 1,40 m. Apariencia: 9 años. Cuando llegué a mi primer milenio de vida, las cosas empezaron a volverse locas. Un día, todo estaba tranquilo, y de repente, una enorme explosión, parecida a una bomba atómica, resonó en la distancia, seguida de más explosiones. Cientos de miles de seres diferentes comenzaron a luchar entre sí en una guerra sin precedentes, y yo, como buen observador, tenía el mejor asiento en primera fila. Había dragones, ángeles, nórdicos, gigantes, hadas, trolls, elfos, y todas las criaturas mitológicas que puedas imaginar, enfrentándose a enormes naves de alta tecnología que liberaban soldados y cazas. Era un espectáculo digno de ver. La batalla se libraba por todo el mundo, en cada rincón. Incluso vi lo que parecía ser Dios, aunque no estaba seguro. Solo era una gran luz dorada que me lastimó los ojos con solo mirarla. ¡Qué brillante! Al principio, los combates eran equilibrados, pero después, lo sobrenatural comenzó a retroceder. Decidieron adoptar un enfoque diferente, crear sus propias armas, casi como los Anunnakis. Ya no era solo una pelea de espadas y magia, ahora estábamos hablando de armas destructivas y naves de guerra alienígenas. Esto se ponía interesante. Mientras todo esto ocurría, yo seguía con mi día a día. Mientras el mundo se volvía loco, yo seguía trabajando en mi barco.
A veces me quedaba observando el conflicto, otras veces, simplemente me quedaba dormido. Un día, mientras la guerra continuaba, un gran dragón de escamas azules y negras, cubierto de heridas profundas, yacía en el suelo. Sus heridas eran tan graves que no le quedaba mucho tiempo de vida. Vaya, parece que llegaste al final de tu camino, comenté mientras me sentaba frente a la dragona moribunda. ¿Un humano? Me miró con incredulidad. Sí, soy un humano, respondí. ¿Qué está pasando en la guerra? La dragona me miró como si estuviera loco, pero luego empezó a hablar. En resumen, los Anunnaki, provenientes del planeta Nibiru, querían reparar su atmósfera, que estaba dañada por el oro y el agua. Iniciaron un acuerdo con los líderes de todas las facciones para compartir conocimientos y formar alianzas duraderas frente a las amenazas del universo. Pero algo salió mal. Según los rumores, la prometida de un dios Anunnaki, una de las hijas del dios de los viajeros externos, se negó a casarse con un dios de otra facción principal. Menudo drama de dioses. Todo empeoró cuando, después de una serie de tensiones, un grupo de exteriores mató al dios principal, lo que desató la furia de las facciones y dio inicio a una guerra total contra los Anunnaki. Y eso es todo, dijo la dragona tras contarme la historia de cómo empezó este conflicto. Ya entiendo, respondí, soltando un suspiro. Menuda telenovela. Te sugiero que te escondas, si quieres sobrevivir, me advirtió. No te preocupes, soy inmortal. Viviré para ver todo esto, respondí, con la arrogancia de quien sabe que nada puede destruirle, o eso pensaba. La dragona me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero luego, con un suspiro, concentró su poder y formó un huevo de la nada. Tómalo, me dijo, entregándome el huevo. ¿Para qué el huevo? Pregunté. Es mi descendencia, explicó con una mirada suplicante. Por favor, cuídala. Hazla nacer cuando las cosas se calmen. La miré con determinación. De acuerdo, lo haré. ¿Algún nombre cuando nazca? Tiamat, susurró antes de fallecer. Sentí tristeza al ver el cadáver de la dragona, pero tomé el huevo con cuidado y regresé a mi construcción. La guerra continuó durante años, y después de 20 años, los Anunnaki se retiraron, pero las facciones continuaron persiguiéndolos para vengarse. Aproveché este tiempo de paz para buscar cosas valiosas. Muchos seres sobrenaturales y Anunnakis habían caído en combate, por lo que recolecté todo lo que pude. Armas, libros, e incluso conocimientos sobre una energía llamada éter, muy similar al mana. Guardé todo durante un par de años hasta que un grito de agonía estremeció la realidad misma. Un ejército de cientos de miles de millones de seres gritaba en una sola voz. Sabía lo que eso significaba. El mundo estaba a punto de ser cubierto por agua. Cuando empecé a ver llover, supe que tenía días, tal vez una semana, antes de que el agua cubriera todo. Hice una última revisión de mi barco, tomé unas pulseras de gravedad súper geniales y algunos libros de entrenamiento en artes marciales y medicina, nunca se sabe cuándo serán útiles. Una semana después, el mundo estaba cubierto de agua, limpiando toda la muerte y destrucción que había ocurrido. Yo, por mi parte, estaba tranquilo, sentado en una silla, leyendo algunos libros de las naves nodrizas caídas, mientras entrenaba las artes marciales y el éter. Aunque este último lo dejaba para cuando no tuviera nada mejor que hacer. Nombre: Izu Evermore. Edad: 1122 años, 6 meses, 12 días. Año: 3878 AC. Altura: 1,40 m. Apariencia: 9 años. 100 años después, el agua finalmente se retiró, dejando un mundo limpio, libre de la guerra que había devastado todo. Mi enorme barco quedó varado en algún lugar que más tarde sería Europa, en lo que hoy conocemos como Rusia. Al pisar tierra firme después de casi un siglo, sentí una profunda paz. El mundo comenzó a florecer nuevamente y los humanos comenzaron a aparecer. Decidí encerrarme y entrenar. Pasaron los siglos, y aprendí todas las artes marciales que los libros que había recolectado me enseñaron. Combate cuerpo a cuerpo, a distancia, con espadas, lanzas, jabalinas, arco y flecha, alabadas, hachas, martillos, nunchakus, y con escudo. Lo sabía todo. También aprendí a controlar el éter, esa energía que es muy similar al mana, pero más densa. Mi control sobre ella mejoró con el tiempo. Algo sorprendente del éter es que funciona en base a las matemáticas, es decir, se debe de aprender fórmulas matemáticas complejas, para poder generar alguna función real. Esto era algo que descubrí al intentar usar magia por primera vez gracias al libro de los Anunnakis, sin las matemáticas simplemente era imposible. Después de mucho estudio y meterme fórmulas hasta por el trasero, logré más o menos la compresión para crear hechizos simples. Mientras mayor sea el hechizo, más fórmulas necesitas aprender, y con la práctica lo harías de forma inconsciente y más rápida.
Más o menos era el tipo de magia que usaba Salomón según los mitos con sus anillos, libros, estudios y todo eso. Si tuviera que darle un nombre la llamaría magia humana. Aunque me tomaría décadas llegar a algún nivel real, pero funcionará, tiempo es lo que me sobra ahora y con el tiempo sería un mago de renombre. Finalmente, el huevo de dragón que había cuidado eclosionó después de 50 años. ¿Oh, sí? Mi cuerpo creció un poco. Ahora, me veía como un niño de 10 años. Algo es algo, supongo. Nombre. Izu Evermore edad. 1222 años, 2 meses, 1 días año. 3778 AC. Altura. 1,40 m apariencia. 10 años será rápido y daré un resumen de los 100 años y lo que hice en este tiempo. Ahora regresando al tema de los huevos, finalmente eclosionó, y desde su interior salió un dragón pequeño. Era hembra, así que, recordando el nombre que le puso su madre, la llamé Tiamat, algo que le encantó a la pequeña. Al principio fue todo un pequeño problema, ya que sus llamas constantemente quemaban el barco, y tenía que apagarlo con algo. Afortunadamente, uno de mis primeros hechizos que aprendí del libro que tomé era uno de agua. Era bastante sencillo aprenderlos, quizás ese sea mi elemento, no lo sé. De todos modos, tuve que enseñarle a no lanzar fuego dentro del barco. En cuanto a la comida, tenía suficientes animales bien preservados durante unos buenos años, pero gracias a la voracidad del dragón, solo duraron una década hasta encontrar una forma diferente. Esta fue comer peces. Comer peces durante décadas me dejó un sabor amargo en la boca, especialmente cuando eran crudos. Finalmente, un día ocurrió algo interesante. La dragona bebió agua y se convirtió en una humana, una niña de 5 años, de cabello azul largo y ojos del mismo color, que fácilmente podría parecerse a mi hermanita menor. Esto me choqueó, y sus primeras palabras lo hicieron aún más. Papá. Literalmente, mi cerebro dejó de funcionar. Intenté hacer que me llamara por otro nombre, como hizo el hermano mayor, pero ella estaba férrea en llamarme papá, así que no me quedó de otra que aceptarlo. Así obtuve mi primera hija dragón. Si escribiera un libro sobre esto, le pondría como título, ¿Cómo entrenar a tu hija dragón? Sí, es una referencia. Tiamat era bastante inteligente, de hecho, me daba miedo. La cantidad de libros que leía era brutal. Al ser un dragón, naturalmente sabía cualquier lenguaje, tanto escrito como verbal, aunque su atención era escasa. No podía leer un libro por más de un minuto sin ver o jugar con los metales preciosos. En serio, le gustaban esas cosas. Y bueno, eso fue un resumen de lo que hice durante el siglo en el que el mundo se llenó de agua. Así llegamos a la actualidad. Papá, ¿entonces este es el mundo sin agua? Preguntó Tiamat mientras me sujetaba de la mano. Ambos caminábamos por el bosque. Como siempre, usaba mi ropa casual, mantón negro con pantalones cortos. Aún no se había inventado la tela, lo cual era una molestia. En serio quería hacerme una buena ropa. En cuanto a Tiamat, le hice un vestido con piel de lobo gris, de forma elegante, que la hacía ver adorable. Sí, este es el mundo, respondí tranquilo. Es tranquilo y bonito. Sí que lo es, y lo será aún más en unos miles de años. Ahora ven, te enseñaré a cazar. Yeah. Tiamat alzó sus pequeños brazos con emoción. La razón por la que le enseñaría a cazar era por 2 razones. La primera es que un dragón se estresa si no mata algo, y está en su alma el instinto de cazador. La segunda, para que gane fuerza y experiencia de batalla. Habían seres sobrenaturales y dioses, y la hija de un dragón, antes del diluvio, cuyo poder mágico era absolutamente grande, era como un foco que atrae polillas. Necesitaba aprender a controlarlo, y qué mejor forma de hacerlo que con la práctica. Cuando creciera, le enseñaría a luchar con distintas armas y su poder mágico, aunque no estaba seguro de cómo. Ya se me ocurriría algo cuando llegara ese día. Por ahora, la caza. No tuvimos que caminar mucho, ya que Tiamat olió algo nuevo para ella. Papá, huelo a venado, informó. ¿De dónde? En esa dirección. Tiamat señaló al este. Bien, vamos, dije con una sonrisa, comenzando a caminar en esa dirección. Mientras avanzábamos, Tiamat continuaba preguntando cosas, y yo le respondía sus dudas alimentando sus conocimientos. Luego de unos 10 minutos, en un claro del bosque, lo vimos. Un venado que estaba cerca de un grupo de venados comiendo algunas frutas y bayas. A Tiamat se le hizo agua la boca al ver los venados. No podía esperar para probarlos. Escucha, tía, dije, usando su apodo cariñoso. Tienes que darle el golpe más fuerte que puedas, y tienes que ser rápida. ¿Entiendes? Sí, papá. Hizo una pose militar. Bien, ahora ataca. Como una señal divina, Tiamat se convirtió en dragón y se lanzó sobre un venado distraído, logrando morder su cuello con sus fauces.
Tras un sonido de una rama rompiéndose, el venado cayó al suelo muerto. Los venados cercanos se alejaron corriendo para evitar al depredador. Tiamat dejó de morder al venado antes de mirarme y darme una sonrisa colmilluda. Su tamaño era igual al de un caballo grande en su forma de dragón, y solo crecería más a partir de ahí. ¿Cómo lo hice, papá? Bastante bien, tía, pero tienes que ser más silenciosa. Ahora regresa a la normalidad para ir al campamento y preparar todo, pedí. Tiamat asintió, regresando a su forma humana. Bien, toma esas frutas y vayas. Usa esto, le pasé una pequeña bolsa de cuero. Tiamat se puso feliz al ayudar a su padre. Miró las bayas y tomó las más brillantes y que olían dulces. Tomó todas las bayas y frutas que pudo, llenando la bolsa. Tía, vamos, dije, tras quitar los órganos del animal y dejarlos para los carroñeros. ¿Sí? Esa noche, bajo la luna llena y el cielo estrellado, miré a Tiamat dormida, quien estaba usando mis piernas como almohadas. Su expresión era feliz e inocente. Esto me hizo sentir tranquilo. Después de más de 1000 años de estar vivo, tenía una buena compañía. Miré la fogata donde aún se estaba cocinando una parte del ciervo. Usando un cuchillo, partí un gran trozo de carne y comencé a comerlo. Aunque el sabor era inexistente, era comestible y mucho mejor que el pescado crudo. Después de comer, decidí dormir bajo el cielo estrellado. Al día siguiente, estaba caminando con Tiamat. ¿Qué haremos hoy, papá? Bueno, te enseñaré a cómo identificar el agua que se puede beber y la que no, expliqué. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, mira, me detuve frente a un lago. El lago era de un color marrón oscuro y estaba turbio. Si el agua tiene este color, significa que no es apta para tomarla. Si lo haces, créeme, te sentirás mal. Lo experimenté, dije, recordando el pasado cuando no sabía identificar el agua potable de la que no. Confiando en mi inmortalidad, tomé agua más o menos así y tuve uno de los peores dolores de estómago de mi vida. Papá, te quedaste mirando a la nada. ¿Estás bien? Sí, solo recordaba algo. De todos modos, sigamos. Guiando a Tiamat en otra dirección, llegamos a otro lago después de unos 10 minutos. Era un lago tranquilo y cristalino, con una pequeña cascada. Es transparente. Sí, prueba el agua y dime cómo sabe. Tiamat se agachó y probó el agua. Abrió los ojos. Es dulce. Sí, el agua potable es dulce, y es buena para hidratarse, a diferencia del agua salada, que seca el cuerpo. ¿Secar el cuerpo? Te lo explicaré cuando crezcas un poco más. De acuerdo. Bueno, ahora te enseñaré a nadar, dije, tirándome al agua con todo y ropa. Tiamat se preocupó antes de ver a su padre flotando en el agua. Ella hizo lo mismo, saltando y flotando gracias a su sentido natural del equilibrio de un dragón. Bien, tía, ahora mueve tus brazos de adentro hacia afuera y junta los pies, expliqué. Tiamat lo hizo con algo de velocidad, manteniéndose a flote sin dificultad. Bien, ahora inclina tu cuerpo hacia adelante, levanta las piernas y mueve los brazos hacia adelante como por encima del agua para avanzar. Hice una demostración. Tía hizo lo mismo, aprendiendo bastante rápido. En tan solo 30 minutos, ella había aprendido a nadar bastante bien. Ambos jugamos en el agua durante una hora más antes de salir. Bien, regresemos, vamos a comer algo y luego te enseñaré a cómo rastrear animales salvajes. La emoción brilló en los ojos de Tiamat. Y esperaba que siempre siguiera así. Salto temporal, tiempo pasó volando, en un abrir y cerrar de ojos pasaron otros 100 años y ahora Tiamat tenía la edad de una chica adolescente volátil. Entraba en lo que, según busqué en mi sistema, era la fase de rebeldía. La fase donde todas las hijas se quieren rebelar con sus padres en cierto punto o se enojan por todo. Y lastimosamente eso era lo que estaba pasando actualmente. Dejé escapar un suspiro cansado mientras me estrujaba las sienes, delante de mí estaba Tiamat, su cuerpo físico era el de una chica de alrededor de sus 14 a 15 años, era hermosa y solo se haría más en el futuro, pero ese no es el punto. Más o menos su apariencia era similar a Sdead de Akamegakil. Ella estaba molesta porque... Bueno, quiere ir a explotar el mundo y no quiere seguir más tiempo en el bosque, pese a los peligros que le dije y le mostré sobre otros seres sobrenaturales, insiste en que vayamos a explorar y su naturaleza de dragón la hacía más insistente. Tía, por última vez, te dije que aún no. Pero papá, ya soy una niña grande, soy fuerte. Grito arrojando una enorme cantidad de poder mágico, arrasando con decenas de metros de árboles por completo, sin ninguna dificultad. No es eso, tía, solo escucha, no es que no puedas ir sino que todavía no estás lista. Si no estoy lista entonces ¿cuándo lo estaré? Dijo con molestia en su voz, desde su boca salieron brazas de su fuego kármico. Responde papá. Me quedé en silencio sin responder.
TSK, me iré de todos modos, dijo Tiamat dándose media vuelta para irse. Tiamat, espera, solo confía en mí. No, dijo la chica aún molesta, ya tomé mi decisión, lo haré incluso si dices que no. Tiamat te ordenó como tu padre que no lo hagas, dije alzando mi voz haciéndola sonar más seria de lo usual. Pese a mi apariencia de un niño de 10 años, mi poder era claro y mi autoridad indiscutible. Tú no eres mi padre. Aquellas palabras me cayeron como un balde de agua fría temprano en la mañana, no pude reaccionar o siquiera pensar en nada. La forma en la que lo dijo fue fría, sin un ápice del siempre cariño que tenía cuando era más joven. De acuerdo, si es lo que quieres no te detendré, dije poniéndome de pie para irme dentro del barco a digerir esto. Tiamat por su enojo salió volando, sus alas de dragón salieron de su espalda sin siquiera mirar atrás. Padre es quien lo necesita, pensó en su ira justificada. Tiamat voló hacia el norte siguiendo el olor de un asentamiento humano cercano y un olor que no sabría qué era, con curiosidad siguió adelante. Tiamat voló durante unos 10 minutos, siguiendo el rastro de un olor extraño que había detectado en el aire. Finalmente, llegó a su destino. Una pequeña tribu humana que estaba siendo atacada por seres con alas de murciélago en sus espaldas. Recordó las palabras de su padre. Eran demonios. Nunca antes los había visto en persona, y dudaba que su padre le hubiera mostrado algo más allá del mundo humano. Desde el cielo, Tiamat observó en silencio. Los demonios continuaban su ataque, masacrando a los humanos sin piedad. Ella no tenía intención de interferir. Esas personas le eran ajenas, y sus vidas efímeras no le importaban. Sin embargo, al ver cómo morían con miedo e impotencia, algo dentro de ella se estremeció. Una vieja conversación con su padre vino a su mente. Papá, ¿por qué ayudamos a esos conejos de los lobos si al final serán cazados de todos modos? Preguntó Tiamat, curiosa, mientras observaba a su padre acariciar un conejo. ¿Por qué tengo la posibilidad de hacerlo? Respondió Izu con calma. Pero no lo entiendo. ¿Por qué intervenir si van a morir inevitablemente? Tiamat, ¿por qué cuando ves una mariposa no tienes la sensación de querer hacerle daño, a pesar de que es débil y frágil, y hasta la brisa más suave puede dañarla? Porque es bonita, respondió Tiamat sin dudar. Izu se rió. Lo mismo sucede con estos animales. Intervengo porque me parecen criaturas que, al menos, merecen ser protegidas. Pero morirán. Sí, sé que morirán. Pero si puedo ayudarlos, aunque sea un poco, para que vivan un poco más, sentiré que hice algo bueno. Papá, eres un hipócrita. Puede que sí, admitió Izu con una sonrisa. Pero recuerda esto, si sientes que puedes hacer algo, ya sea por compasión, lástima, propósito o incluso por obligación, hazlo. Y si no quieres, no lo hagas. Tú eliges lo que quieres hacer en ese momento. ¿Cómo salvar conejos? Preguntó Tiamat. O cualquier otra cosa, respondió Izu. Al salir de sus recuerdos, Tiamat sonrió levemente. Había tomado una decisión. Rodeando su cuerpo con poder mágico, descendió sobre la aldea como una enorme bola de fuego azul. El impacto contra la tierra fue tan fuerte que todos los demonios se detuvieron, mirando con asombro cómo el fuego se disipaba para revelar a un dragón de 5 metros de altura, con un rostro molesto. Es un dragón de alta clase. Gritó un demonio, nervioso. Se supone que están en el territorio dragón. ¿Qué hace uno aquí? Preguntó otro. De entre los demonios, surgió una figura alta y arrogante. Era un demonio de aspecto noble, que miró a Tiamat con desdén. Será un excelente familiar, dijo el demonio con una sonrisa burlona. Lord Bellón. Gritó un demonio adulto. Tenga cuidado. Los dragones de alto nivel son más de lo que usted puede manejar. Cállate, escoria. Replicó Bellón. Soy el heredero de la casa Bellón. Ante mi poder, este dragón no es más que un cerdo con alas. Al escuchar esas palabras, Tiamat se enfureció. Abrió su boca y liberó una llamarada de fuego azul que se extendió instantáneamente, abarcando decenas de metros. Los demonios que no lograron esquivar el ataque murieron calcinados en el acto, incluido el demonio adulto que había advertido a Bellón. Nada mal, dijo Bellón, creando una lanza demoníaca que lanzó contra Tiamat. Sin embargo, la lanza se desintegró al tocar las escamas de la dragona. Tiamat saltó sobre Bellón, usando una de sus patas para lanzar un zarpazo a velocidad sónica. Bellón creó un escudo mágico, pero el ataque de Tiamat lo destruyó por completo, enviando al demonio arrogante a estrellarse contra el suelo, dejando un cráter a su paso. Maldita lagartija. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi prometido? Gritó una demonio, lanzando una llamarada de fuego contra Tiamat. Sin embargo, las llamas simplemente se apartaron de la dragona, sin causarle daño alguno. ¿Qué? Preguntó la demonio, recibiendo un coletazo que le rompió las costillas y destrozó sus órganos internos. Tiamat sintió una pequeña molestia en su espalda.
Al mirar hacia atrás, vio que algunos hechizos habían golpeado sus escamas, pero sin efecto alguno. Abriendo su boca, arrojó otra llamarada de fuego azul contra los demonios restantes, quienes se unieron para crear una barrera mágica que resistió el ataque. «Tenemos que irnos ahora», gritó uno de los demonios, aterrorizado. «Estás loco. Si nos vamos, nos matará». «Necesitamos llamar a la escuela y traer al señor Zenón», dijo otro. Tiamat vio como uno de los demonios desapareció en un círculo mágico, presumiblemente para buscar refuerzos. Gruñendo, decidió jugar un poco con los demonios restantes, lanzando bolas de fuego y manteniendo las llamas enfocadas en ellos, mientras los humanos restantes huían despavoridos. Sin embargo, la diversión de Tiamat se vio interrumpida cuando una enorme presión mágica llenó el aire. Miró con interés como el demonio arrogante, Bellón, se levantó y se dirigió hacia ella a una velocidad tremenda. «Maldito lagarto. Pagarás por todo», gritó Bellón, concentrando su poder mágico en una enorme esfera que lanzó contra Tiamat. El ataque impactó de lleno, enviando a la dragona a volar varios metros antes de explotar, destruyendo 1 kilómetro a la redonda. «Toma eso, bestia. Ni siquiera un dragón como tú sobreviviría a mi mejor ataque», rió Bellón, orgulloso de su hazaña. Pero su risa se detuvo cuando, desde el cráter, emergió Tiamat, ilesa pero visiblemente enfurecida. Por primera vez, había sentido dolor, algo que no experimentaba desde sus sesiones de entrenamiento con su padre. «Imposible, ¿qué demonios? ¿Cómo sigue con vida?», balbuceó Bellón, su arrogancia reemplazada por el terror. Tiamat sonrió malvadamente. Inflando su pecho, inhaló profundamente antes de liberar un mar de llamas azules que recorrió cientos de metros en todas direcciones. El ataque duró 1 minuto entero, dejando el paisaje carbonizado. Sin embargo, cuando el fuego se disipó, Tiamat vio con decepción que los demonios habían sido protegidos por una poderosa barrera. Sintiendo una inmensa cantidad de energía mágica, localizó a una figura alta y seria. Zenón, un demonio adulto, poseía cabello negro así como 2 cuernos saliendo de su cabeza, su espalda salía espinas de huesos hacia el exterior. «Señor Zenón», dijo el demonio de antes con alivio en su rostro. Zenón levantó su mano, y la enorme barrera comenzó a ir en su dirección. Tiamat miró con cautela al demonio. Sabía que era fuerte. Sus instintos le decían que el demonio era poderoso. «Bestia inmunda, interfiriendo con nuestros estudiantes», dijo Zenón. «Te enseñaré cuál es tu lugar. Tu cabeza será un recordatorio de por qué somos los que estamos en la cima de todas las razas». Desde la espalda de Zenón, cientos de huesos se extendieron, rodeando en un instante a Tiamat, quien, al ver los huesos, de inmediato se alejó volando. Sin embargo, los huesos comenzaron a perseguirla, atacándola sin descanso y obligándola a retroceder. Tiamat liberó un pulso de onda mágica que quemó los huesos, pero más huesos reemplazaron a los anteriores. «TSK», chasqueó su lengua Tiamat. Decidió cambiar su rumbo hacia el cielo, asegurándose de que todos los huesos la siguieran. Cambió su dirección, dirigiéndose hacia el demonio. «¿Crees que funcionará?», murmuró el demonio. Este esperó a que se acercara más. De inmediato, creó más huesos que salieron desde su pecho para empalar a Tiamat. Tiamat sonrió antes de volar hacia abajo, desconcertando al demonio por un momento. Ese momento fue vital para que Tiamat usara su cola, lanzando un coletazo sónico que destruyó la armadura de hueso del demonio, quien salió disparado a alta velocidad. Su cuerpo se detuvo al impactar contra una enorme montaña. «Es más que un simple dragón de clase alta», pensó Zenón, examinando a la dragona azul. «Tendré que dejar de contenerme». Pensando eso, liberó todo su poder mágico. Su cuerpo fue cubierto por huesos, y una espada de hueso se materializó en su mano, la cual tomó con firmeza. Tiamat sintió el poder de Zenón, el cual explotó hacia los cielos. Esta vio como Zenón desapareció de su campo de visión. Su instinto le gritó que retrocediera, y eso hizo. A duras penas logró esquivar algo veloz que intentaba cortarle la cabeza. Sus escamas del cuello fueron cortadas como hojas secas ante un cuchillo filoso. Tiamat, debido a su desconcierto, no pudo evitar un corte amplio en su abdomen que dejó escapar bastante sangre. Furiosa, liberó todo su poder mágico, reforzando su cuerpo y escamas. Sus garras y colmillos se volvieron más duros que antes. Una vez habiendo liberado todo su poder mágico, Tiamat logró ver la imagen borrosa de su enemigo, y eso era suficiente para ella. Confiaba en sus instintos, ya que nunca le fallaban. Rodeando su cuerpo con llamas azules, salió como un cometa, persiguiendo al demonio y comenzando a lanzar ataques devastadores que el demonio cortaba con su espada o desviaba hacia el área circundante. Zenón atacó con su espada a Tiamat, quien usó sus garras para bloquear la espada.
Con su otro brazo, lanzó un zarpazo, pero una capa de huesos duros como el diamante impidió que cortara a su enemigo. Tiamat continuó atacando de forma salvaje, intentando matar a su enemigo, quien, por otro lado, se mantenía tranquilo. A medida que Tiamat se enfureció más y más por no poder hacer sangrar a su enemigo, este se mantuvo sereno. Tiamat cometió un error en un ataque, y su oponente lo aprovechó. En tan solo un instante, decenas de huesos afilados atravesaron el cuerpo de Tiamat, quien de inmediato comenzó a sentir dolor. Soltando un rugido de dolor, Tiamat abrió su boca para liberar sus llamas, pero fue atacada de inmediato. Un enorme y poderoso hechizo la hizo estrellarse de forma estrepitosa contra el suelo. No solo terminó con ello. Decenas de huesos apuñalaron su cuerpo de forma continua, arrebatándole la vida poco a poco en un acto cruel. Al cabo de unos pocos minutos, Tiamat estaba sin fuerzas. Su magia se había acabado. El demonio se paró frente a su enemigo, ahora abatido, listo para cortar la cabeza del dragón en ese instante. Zenón levantó su espada para ponerle fin a todo esto. Tiamat vio con frustración cómo su vida llegaría a su fin en ese mismo instante. Recuerdos de su breve vida destellaron en su mente. Su primer recuerdo fue cuando rompió el cascarón y lo primero que vio fue a su padre. Cómo la instruyó, educó y le enseñó a usar sus poderes. Cómo le enseñó a sobrevivir y valerse por sí misma, siempre enseñándole y haciendo todo lo que ella quería. Ella realmente fue feliz al estar con su padre, pero recordó lo que había dicho una hora atrás. Tú ni siquiera eres mi padre. Ella abrió sus ojos con horror al recordar esas palabras. Esas palabras que, ahora en el momento de su muerte, le causaron un dolor aún mayor que sus heridas. Lo siento, padre. Lo siento por lo que te dije y por dejarte solo, pensó Tiamat, resignándose a su muerte. Tal vez en una vida siguiente podría disculparse. Después de todo, su padre era inmortal. Incluso si le tomaba miles de años, se disculparía. Muere, dijo Zenón. Este bajó su espada, pero en lugar de encontrarse con la cabeza del dragón, su espada fue detenida por una mano desnuda. El suelo debajo de ellos se agrietó y rompió. Zenón observó como una niña humana tenía una expresión fría mientras detenía su espada con facilidad. ¿Qué crees que le haces a mi hija?, preguntó antes de cerrar su mano, destrozando la espada en pedazos. Acto seguido, impactó una patada que destrozó su armadura, enviando a Zenón a decenas de metros hacia atrás. Hace 40 minutos atrás, después de que Tiamat me hubiera dicho aquellas palabras, me quedé en shock. Todo lo que pude hacer fue entrar al barco y tumbarme sobre una silla durante varios minutos, digiriendo aquello. Fue difícil tragarlo. Durante 200 años he estado cuidando a Tiamat. Pese a que era un dragón, realmente se ganó un lugar en mi corazón. Podía sentir una compañía que me duraría toda la vida, pero ahora que no estaba, me sentía triste. Sus palabras me hicieron claro esto, pero se me pasaría con el tiempo. No estaba molesto o enojado, solo sorprendido. Pensé en ir con ella, pero decidí no hacerlo. Quería darle espacio y dejar que regresara por sí sola. No importa cuánto tome, la esperaría. Era una niña, y a menudo no saben el peso de sus palabras o acciones. Eventualmente se daría cuenta, y si no, bueno, seguiría esperando. Soy un padre terrible. Pese a tener más de 1000 años, no he cambiado mucho. Dejé escapar un suspiro cansado. Sentía pequeñas ganas de llorar. Intenté distraerme repasando mis hechizos, pero ni siquiera podía concentrarme. Pasaron 30 minutos, y pude sentir algo que me alarmó: una batalla. La cantidad de magia que se desprendía llegaba hasta aquí. Podía sentir que la batalla era varios kilómetros al oeste, donde había una pequeña tribu en crecimiento. Decidí que no era mi inconveniente intervenir, pero ¿y si era Tiamat? Finalmente, decidí seguir mis instintos y corrí tan rápido como pude. Mi cuerpo se volvió más rápido y fuerte gracias a los objetos que tomé de las naves de los Anunnakis, así como ejercicios de repetición que aumentaban el estado del cuerpo, y me vino de maravilla. Me tomó unos pocos minutos llegar al lugar. A medida que me acercaba, mi corazón latía con fuerza y sentí terror. Cuando salí del bosque, lo vi. Vi cómo Tiamat estaba derrotada, con profundas heridas producto de objetos cortantes como estacas o lanzas. Enfrente de ella estaba un demonio listo para cortarle la cabeza. No lo pensé, mi cuerpo se movió solo. En un instante, llegué al lugar y sostuve la espada. ¿Qué crees que le haces a mi hija?, pregunté antes de darle una patada con una gran parte de mi fuerza, destrozando su armadura de hueso y de paso enviándolo a volar. Actualidad, papá, dijo Tiamat. Su voz era apenas un susurro. Girando mi cuerpo, me agaché, mirando su rostro y dándole una suave sonrisa. No te preocupes, tía. Deja que papá se encargue de esto.
Enfócate en cerrar tus heridas, dije, prestando atención al demonio, quien se había reincorporado por completo. Mi rostro se volvió serio, mirando al demonio, quien reconstruyó su armadura, pero esta se extendió, cubriendo todo su cuerpo con hueso y pelaje negro, similar a un oso. En su espalda aparecieron dos grandes alas de murciélago, junto a dos cuernos sobre su cabeza. Un humano logrando destruir mi armadura de hueso es impensable, gruñó el demonio. Pagarás por haber dejado a mi hija en ese estado. Eso lo veremos. Una vez que mate, seguirá ese dragón, sentenció Zenón. De inmediato, Zenón se abalanzó contra mí, arrojando decenas de ataques de huesos. Pero de inmediato, reforcé mi cuerpo con éter, endureciéndolo. Moviéndome a alta velocidad, destrocé los huesos con mis golpes y patadas, dejándolos como simples fragmentos. A medida que reducía la distancia, el demonio intensificó sus ataques, reduciendo la cantidad de movimientos necesarios para cada ataque. El espacio para moverme era limitado, sin embargo, podía ver cada ataque. Varios huesos atravesaron mi espalda, explotando desde adentro y atravesando mi piel. Sentí un enorme dolor que me hizo gritar. Apretando los dientes con fuerza, golpeé los huesos antes de dar un salto y un giro hacia atrás. Usando esos instantes, extraje los huesos de mi cuerpo. Caí al suelo de pie, y mis heridas se cerraron de inmediato. Tu regeneración es sorprendente. Nunca se ha visto a un humano con tus capacidades, comentó el demonio, invocando más huesos. Clavando mi mano en la tierra, usé el éter, endureciendo la tierra. Saqué mi mano, sacando una lanza de piedra endurecida con magia. Y tú eres una molestia. El demonio extendió su mano, y al instante, cientos de lanzas de huesos salieron disparadas en mi dirección. Usando la lanza, la moví en horizontal, cortando los huesos. Rápidamente, pisé el suelo con fuerza, saliendo disparado contra el demonio, quien creó una barrera de hueso para defenderse del ataque. Solo me está atacando a la distancia. No es bueno en combate cercano, aunque no debo bajar la guardia. Imbuyendo la lanza con tanto éter como soportaba el arma, la lancé con todas mis fuerzas. La lanza se iluminó con un destello plateado. Esta se convirtió en una estrella fugaz por un instante. La barrera de hueso fue atravesada como mantequilla blanda. El agujero que dejó la lanza fue de un tamaño considerable. Escuché el sonido de algo siendo atravesado y luego el sonido de una fuerte explosión. ¡Puaj! La barrera de hueso fue totalmente destruida, dejando ver el resultado de mi ataque. El demonio ahora no era nada más que un torso superior, apenas flotando. Su rostro estaba en conmoción y total shock, como si no registrara lo que acababa de suceder. Sentí como mi cuerpo se tensaba por unos momentos, pensando en que se regeneraría, como los demonios del clan Fénix, pero al parecer no era necesario. Lo que quedaba del demonio cayó al suelo con un ruido sordo. Su restante poder mágico se disipó en el aire, marcando su final. Solté un suspiro de alivio. Esta, sin duda, había sido la batalla más intensa que jamás tuve hasta este momento. Aunque fue corta, apenas durando 2 minutos, fue intensa. No sé qué tan fuerte era ese demonio, pero si pudo derrotar a Tiamat y dejarla en ese estado, era bastante fuerte. Recordando a mi hija, de inmediato me acerqué a Tiamat, quien había mirado el intercambio. Sus heridas ya se habían cerrado, aunque estaría debilitada. Los demonios que aún vivían estaban en shock por ver la muerte de aquel demonio. Tía, tenemos que irnos ahora, dije rápidamente. De acuerdo, lentamente, Tiamat se puso de pie. Paso a paso, caminamos hacia el bosque para perdernos. Con suerte, no serían lo suficientemente idiotas para seguirnos. Es seguro decir que llamé la atención ahora del inframundo, pero me importa realmente poco. Ahora lo importante es curar a Tiamat. Cambio de escena, Tiamat estaba caminando de un lado a otro, cada paso que dejaba aplanada la hierba de debajo de sus pies, había estado caminando en círculos durante días, si calculaba cada vez que el sol se ocultaba y salía. La razón de esto era su padre, el cual estaba sentado a una colina de distancia bajo un árbol escribiendo algo en lo que llamó diario. Después de que hubiera matado al demonio, pensó en disculparse pero las palabras no le habían salido, intentó varias veces en distintas ocasiones mientras viajaban pero nunca había un momento específico y eso la frustraba. Sentía la impotencia de no volver a hablar con la única persona que se preocupa por ella y la cuida. Ella recordaba cada palabra que había dicho, y desearía no haber dicho aquello pero lo había hecho y necesitaba disculparse. Tiamat se dejó caer en el pasto verde bajo la sombra de un árbol, un suspiro cansado y lento salió de su boca. Miró hacia su derecha a unos 100 metros donde veía a su padre que seguía enfocado en lo que sea que estaba haciendo. Tal vez si le hago un regalo, pensó Tiamat pero se dio cuenta de algo. No había nada que su padre ya no tuviera con él. No.
Tal vez si le pido disculpas, pero no funcionará. Soltando un grito de frustración, se dejó caer de espalda mirando las hojas verdes y los rayos de luz que pasan a través de las hojas. Realmente lo arruiné todo. Soy una tonta, Tiamat, murmuró la preadolescente dragona. Su estómago gruñó en señal de hambre. Poniéndose de pie, regresó a su forma original, antes de que una idea llegara a su cabeza. Es cierto, eso pensó para sí misma, desplegando sus alas comenzó a volar perdiéndose a la distancia. Su velocidad la convertía en nada más que una mancha que pasaba a alta velocidad sobre las copas de los árboles. Soltando un suspiro, dejé de escribir el último hechizo que había trabajado durante la última semana, era un hechizo complejo que unía el elemento, agua y rayo para generar un ataque muy poderoso. Girando mi cabeza noté que Tiamat no estaba, me preocupé por unos momentos antes de mirar la hora en mi sistema notando que eran cerca de las 2 de la tarde y esta era la hora en la que Tiamat buscaba su comida. Será mejor que prepare el fuego y las especies para cocinar, me detuve al recordar algo. Solté un suspiro al recordarlo. Cierto, aún estoy enojado con ella, murmuré. Lo que pasó una semana aún estaba fresco en mi cabeza. Realmente no me preocupa de que manden a un grupo de demonios a investigar la muerte del otro demonio, podría eliminarlos. El problema era si venía uno de los 4 reyes demonios, pero como nada de eso ha sucedido simplemente seguiré con el plan original aunque tendré que retrasarlos al menos otro siglo. Necesito hacer que Tiamat sea mucho más fuerte y madura para que pueda defenderse y sobrevivir ante cualquier enemigo. Pronto cumpliría su 3er siglo de edad y según estimo sería ya una adolescente independiente. Aunque para ser honestos quería que se mantuviera pequeña y adorable. No una rebelde de causa perdida. ¿Así se sintieron mis padres con mi hermana? Ahora creo que lo entiendo cuando decían, lo entenderás cuando tengas tus hijos. Supongo que tenían razón, aunque Tiamat no es mi hija biológica, la crié desde que salió del cascarón, así que técnicamente es mi hija. Bueno, a la tangente con eso de temas legales que aún no se inventan. Tiamat es mi hija y listo, si alguien dice lo contrario le meteré un Soul Track por el culo. Aunque aún está el tema de mi ira. Esperaba que Tiamat se disculpara pero no estime cuánto le tomaría. Ya pasaron 7 días y espero que no tome años. Dejando mis pensamientos sobre Tiamat para más tarde miré mi diario, el cual realmente era un grimorío. Uno que cree, era del tamaño de un libro con una gran cantidad de hojas amarillas por el tiempo, dando un aspecto viejo. Aquí registraba los hechizos que creaba, desde hechizos simples y útiles para el día a día, hasta más complejos para la batalla. Gracias a que este libro tenía una gran cantidad de páginas, podría crear cientos y cientos de hechizos y teoría antes de terminarlo y tener que usar otro. Si me preguntas por qué no usas Ether para hacer un libro de páginas infinitas, te responderé. No quiero hacerlo y punto. Además, ¿qué idiota estaría escribiendo cosas infinitamente? Eso aburre, mejor divido en varios libros, en partes importantes y los escondo y pongo al final algo como continúa en el siguiente libro o algo así. Soltando un suspiro cansado me tiré de espaldas, sentí como todo mi cuerpo se relajó al instante. Supongo que fue una lástima tener que dejar ese oro en el barco, pero tengo una motontaña llena de tesoros y armas geniales bien escondida, así que no me afecta. Dando un bostezo guardé mi diario en mi espacio dimensional junto a la tinta mágica, luego cerré mis ojos y comencé a dormir profundamente la siesta de la tarde. Aquí está, dijo Tiamat mientras entraba en una cueva oculta en la parte inferior de un acantilado que estaba debajo del agua. Tiamat salió del agua en su forma dragón antes de pasar a su forma humana y usar un hechizo de viento y su fuego, para generar aire caliente que secó todo su cuerpo. Lo bueno de su atuendo es que estaban hechas de sus escamas, así que se adaptaba a su cuerpo sin romperse cuando cambiaba de forma. Tiamat miró a su alrededor mirando los cristales que brillaban de un tono verde esmeralda, su naturaleza de dragón de inmediato le ordenó que tomara cuantos cristales pudiera y los escondiera en una cueva, pero ignoró su instinto dragón, estaba aquí para una misión importante. Avanzando por la cueva miró los cristales buscando uno que realmente llamara su atención. No le tomó mucho tiempo, hasta encontrar en sus palabras el cristal perfecto. Era pequeño, de apenas el tamaño de su dedo medio, que sobresalía de un cristal más grande verde oscuro. Esta arrancó el cristal y lo miró a través del reflejo de la luz, una sonrisa amable adornó su rostro. Decidió tomar otro cristal idéntico para que haga juego. Al tomar el otro cristal, estaba por irse pero el suelo comenzó a temblar. Alejándose por precaución vio a una tortuga de unos 5 metros de alto, la cual en su caparazón tenía cristales, su piel era negra y sus ojos rojos. ¿Qué eres?, preguntó. Eres una tortuga, pero tienes cristales. Tiamat entrecerró sus ojos antes de que su rostro cambiara a uno de sorpresa. Eres una tortuga cristal.
Si ese es un buen nombre, si te llevo con papá pueda usarlo como excusa para hablar con él y disculparme. La tortuga cristal levantó una de sus patas, dejándola caer sobre el suelo levantando grandes cristales filosos los cuales Tiamat esquivó saltando hacia el cielo. Al hacerlo los cristales en el caparazón de la tortuga se iluminaron lanzando varios rayos de magia que cortaban todo a su paso. Rodeando su brazo de escamas estas desviaron la magia hacia otro lugar. La tortuga cristal soltó un rugido, de ira lanzando cientos de cristales. Tiamat reunió su magia dragón en sus pulmones y encendió una pequeña chispa, un segundo más tarde liberó una gran llamarada de sus llamas kármicas que achicharraron a la tortuga cristal matándola por las llamas, pero su cuerpo brilló regenerándose regresando a la vida a la tortuga. Esos cristales, ya veo, esos cristales te reviven, pero ese es tu punto débil si los destruyó ya no revivirás. Con una sonrisa de emoción Tiamat pasó a su forma de dragón. Durante los siguientes 10 minutos Tiamat probó las capacidades de la tortuga a sí mismo, las propiedades de esos cristales, notando varias cosas. Esos cristales tenían un límite de usos de 20 veces, al acabarse, se destruirán y como tenía 20 cristales en todo su cuerpo, Tiamat calculó que las vidas de la tortuga rondaban alrededor de las 400. En otras palabras, Tiamat tuvo que matar a la tortuga 400 veces para poder matar a la tortuga cristal. Tras matarla por 40ª vez la tortuga cayó con un ruido sordo sin moverse los cristales antes verdes eran grises y opacos. Tiamat en su forma de dragón agarró el cadáver de la tortuga cristal y decidió salir de la cueva. Le tomó alrededor de una hora el regresar a donde estaba el campamento. Al llegar aterrizó en el suelo dejando el cadáver de la tortuga a unos 100 metros de donde estaba su padre quien estaba dormido. Regresando a su forma humana cayó al suelo cansada. Me duele todo el cuerpo pensó intentando mover un músculo pero era inútil sus músculos estaban atrofiados por levantar tanto peso a su edad. Solo descansaré un poco cerrando sus ojos Tiamat tomó una siesta de varias horas. Cuando se despertó ya era de noche, el olor de algo delicioso inundó su nariz, levantando su cabeza vio como su padre estaba preparando carne de venado, así como varios tipos más de carne. Su estómago gruñó de forma violenta al ver la comida. Tiamat vio como su padre miró en su dirección antes de regresar su atención a la comida. Tiamat se detuvo a media palabra sin saber qué decir así que optó por el silencio. Unos minutos después Izu había tomado el trozo de carne más grande llevándoselo a Tiamat. Toma, cómelo dijo sus palabras eran tranquilas. Tiamat tomó la carne recién hecha y le dio un mordisco sintiendo el sabor delicioso en su boca. Mientras cenaba Tiamat intentó una conversación pero no sabía qué decir para iniciar una conversación. La cena para ella fue incómoda igual que las noches anteriores. La cena terminó en silencio, y Tiamat perdió la oportunidad de disculparse. Izu se puso de pie y comenzó a alejarse sin decir nada. Tiamat solo pudo ver a su padre alejarse. Esta sintió como pequeñas lágrimas salían de sus ojos por perder otra oportunidad de disculparse. Tiamat miró el cadáver de la tortuga en el mismo lugar donde lo había dejado. Ni siquiera me pregunto cómo lo conseguí pensó para sí misma. Luego se puso de pie y miró al cielo. Bien. Mañana le diré dijo llena de determinación. Tiamat pasó a su forma de dragón y se acostó en el suelo para dormir. Sin notar que detrás de un árbol estaba Izu quien solo se alejó en silencio. Finalmente la mañana había llegado y Tiamat estaba sentado al lado de su padre esperando a que se despertara. Se había asegurado de despertarse una hora antes de que saliera el sol, generalmente se despertaba cuando el sol tenía 2 horas que había emergido. Tiamat miró el rostro de su padre el cual se contrajo un poco hasta que abrió sus ojos de forma perezosa. Este se sentó y estiró antes de mirar a Tiamat y girar dándole la espalda. Bien ahora o nunca se animó la chica dragón. Papá comenzó Tiamat. Sé que te decepciona y estás enojado conmigo. No. Tú tienes todo el derecho de estar enojado conmigo, la forma en la que actué fue egoísta, y dije cosas muy hirientes y sé que no puedo retractarme de lo que dije la voz de Tiamat se volvió débil. Yo lo que trato de decir es que lo siento. Y lo lamento profundamente, si pudiera hacer algo, para remediarlo, haría lo que fuese necesario. Tiamat no terminó de hablar cuando su padre le dio un abrazo con fuerza haciendo que la chica abriera sus ojos al sentir aquel calor tan familiar. ¿Por qué me perdonas tan fácilmente? ¿No estás enojado conmigo? No estoy enojado contigo tía dijo Izu estaba decepcionado porque hayas perdido lo que te he enseñado, pero veo que aprendiste de tus errores y eso es más que suficiente para mí. Dijo Izu provocando que Tiamat comenzara a llorar con fuerza mientras devolvía el abrazo y repetía la palabra papá. Cuando se separaron Tiamat tenía sus ojos un poco rojos. Papá. Sí, ¿qué sucede tía? ¿Puede dejarme trenzar tu cabello? Pidió. Izu asintió.
Sí, sí puedes. La chica sonrió y comenzó a trenzar el largo cabello de su padre. Mientras lo hacía comenzó a hablar sobre la bestia que había encontrado. Así que una bestia con la capacidad de revivir mediante esos cristales, dijo Izu pensativo. ¿Sabes sobre eso? Bueno, no, antes del diluvio no había visto a esos monstruos o capacidades, tal parece que tendremos que estudiarlos y cazarlos. Espera, ¿dices que iremos a un viaje de aventuras? Sí, sí lo haremos, vamos a registrar a las bestias que encontremos y estudiarlas y de paso también entrenar para que seas más fuerte, ¿qué dices? Eso suena increíble. ¿Qué esperamos? Tiamat se puso de pie emocionada. Pero antes de eso termina con mi cabello. Cierto, la niña se avergonzó por dejarse llevar. Una vez el cabello de Izu estaba trenzado se puso de pie. Oh, cierto, papá hice esto, dijo Tiamat mientras mostraba dos collares idénticos con aquel cristal. Es un regalo para siempre recordar que somos padre e hija, dijo Tiamat. Izu derramó lágrimas por el regalo de su hija y prometió atesorarlo para siempre. Lo atesoraré como mi segundo mayor tesoro. ¿Solo el segundo? ¿Y cuál es el primero? Por su ciudad, mi pequeña dragona. Izu acarició la cabeza